¿Qué relación y qué nos puedes comentar sobre el tarot y la cábala? Bueno, primero hay que ser bien sensatos en plantearse lo siguiente, y esto va para todos los tarotistas, para los iniciados y los magos. Bueno, hay que recordar que Eliphas Leví fue el encargado de decir que el tarot tenía una relación con el alfabeto hebreo. Entonces, por lo tanto, ya estamos hablando de una visión de la cábala tardía. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, cuando hablamos de una tradición milenaria, y si somos conservadores en ese aspecto, nos gusta la tradición esotérica, nos gusta lo ancestral, entonces, lo originario, lo auténtico, hay que reconocer ciertas cosas, por más que suenen buen marketing, suenen bastante bien. Bueno, primero hay que reconocer que entonces esta visión de el tarot con el alfabeto hebreo es más bien una visión creada y muy posterior entonces a la tradición originaria. Luego de eso, las correspondencias con las letras hebreas a mí personalmente me van bastante bien. Entonces, la verdad, hay que ser franco porque hay que reconocer las cosas desde el punto de vista histórico. Pero sí es cierto de que a pesar de esa falta, de esa laguna, ese vacío histórico, sí es cierto de que van bastante bien. Hay algunas que no se adaptan tanto, y de hecho yo soy de la idea de que el tarot se ha perdido algunas cartas. No creo que la baraja que nosotros entonces vemos, que se vende todos los días, en realidad sea entonces la baraja, la baraja única que existe. Yo pienso que, y de hecho hay cartas que se pueden encontrar cuando uno rastrea la historia del tarot, que bueno, que se van eliminando con el tiempo. Entonces, evidentemente, el tarot ha cambiado y faltan cartas. No se puede leer el tarot como un libro, entonces, del 0 al 21, así como así. No, faltan entonces ilustraciones del libro. Y así como faltan ilustraciones, entonces se tienen que ir bien, hacer una correspondencia vibratoria bien simétrica en cuanto al árbol de la vida. Porque entonces lo que decimos es que los senderos del árbol de la vida, ¿ya?, van a entonces relacionarse a las cartas del tarot. Pero a su vez, a los arcanos mayores. Y a su vez, tenemos entonces las letras hebreas que también se relacionan a los arcanos mayores. Y los arcanos menores se van a relacionar a cada sefirá que está en el árbol de la vida. Ya sea bastos, por ejemplo, pentáculos, espadas, copas. Entonces, este sistema es bien interesante porque permite relacionar las letras hebreas con las cartas del tarot, pero también los senderos. Y hay que recordar que los senderos son flujos energéticos que unen entonces las sefirot para ir creando una estructura cósmica como la hemos planteado antes, con estos diferentes estados del alma, estados de conciencia y también mundos de la cábala que mencioné entonces. El trabajo de sendero es entonces la forma de trabajo astral que se utiliza para entonces trabajar con las cartas y los flujos energéticos que van a conectar las sefirot, el trabajo de sendero. Entonces, el estudio de esto, por ejemplo, cuando yo enseño lo que es tarot y cábala, me ocupo mucho de hacerle entender a la persona, por ejemplo, que tiene que ser capaz de rápidamente vincular lo que significa la letra hebrea, las palabras que puede generar como código, de qué está hecha una letra hebrea, es decir, porque está hecha de más letras. Entonces hay un código dentro de la letra igual, impreso. Y también, por ejemplo, que la persona sea capaz de vincular eso con lo que significa el arcano del tarot, pero también dentro cada símbolo que hay. Porque tú sabes que, por ejemplo, una carta significa algo en sí, una carta, pero dentro de la carta hay más símbolos.
y esos símbolos también van a significar otras cosas en sí mismos. Por dar un ejemplo, el mago, el altar del mago significa algo, y la carta del mago en sí misma también significa algo. Y la espada que está en el altar del mago también significa algo. Y entonces cada símbolo dentro de la carta también está hablando. Y eso se relaciona entonces con la letra hebrea. Y eso rápidamente la persona lo tiene que entender y hacer la relación astrológica. Y entonces cuando tú ves, entonces hace una sesión de tarot, dices, bueno, y da la respuesta, ¿no? La respuesta entonces generalmente se da de esta manera. Los tarotistas tenemos un discurso donde vamos vinculando las cosas y decimos, bueno, entonces el símbolo tanto se relaciona con esto y ya ves esta respuesta. Y entonces esto se relaciona con la letra hebrea y luego se relaciona con el signo zodiacal y así. Entonces tú vas haciéndole todo como una visión bien rica a la persona, entregándole bastante conocimiento, pero la persona tiene que entender todo eso. Es decir, el tarotista tiene que tener la capacidad de poder transmitir eso rápidamente y de tener todas esas vinculaciones. Entonces, por lo tanto, esa es una de las cosas que son fundamentales para mí. Luego está, por ejemplo, hacerle entender a la persona los flujos de energía que se relacionan a la Sefirot. Es decir, por ejemplo, cuál es la vibración o energía que va a establecer una carta o un sendero dentro del árbol de la vida en la conciencia álmica, por ejemplo. Entonces, entender todas estas conexiones del tarot con la cábala van a ayudar a tener más autoconocimiento en la persona, y eso es lo que se hace con trabajo sendero. Luego hay un trabajo ritualístico también, es decir, que desde el punto de vista de la magia, ¿no? Hay un trabajo ritualístico que se trabaja con los 72 nombres de Dios, por ejemplo. Se van a trabajar con sellos, hay algo que se llama tarot ritual, que se trabaja con cábala y todo un ceremonial mágico que se puede utilizar con las cartas del tarot, ¿no? Ajá. Y bueno, esto no son cartas, las runas puede también tener algo de semejanza con lo que es la cábala.